Padre Rafael, muchísimas gracias por atender las cámaras humildes de Jesús Televisión, pero que lo hacemos con todo amor. Nada, muy agradecido por contar conmigo y por la labor que estáis haciendo. Hay una cuestión importante que con usted no podemos decir vamos a tratar otro tema, porque estamos tan centrados en un tema maravilloso y además necesario cara ahora y cara al futuro, que es el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Yo tengo que hacerle una pregunta para hacer historia, porque muchas personas todavía no están imbuidas de este espíritu del diálogo interreligioso. Yo tengo que hacerle una pregunta. Cuando Jesús dice con esa contundencia y ese amor de que todos somos uno, seamos uno, ¿no empieza ahí ya la unión de los credos? Ahí es donde empieza pues la gran misión que, dicha por boca de Jesús, no es algo exclusivo ni de unos sacerdotes, ni de unos teólogos, ni de algunas personas preocupadas por la unidad, sino que se convierte en una preocupación de toda la Iglesia. Jesús dice en el discurso de despedida, en el Evangelio de Juan, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Y continúa diciendo, para que el mundo crea. Es decir, Jesús está convencido de que cuando hay unidad en la Iglesia y cuando hay unidad entre los hombres, el mundo cree, se convierte en un motivo de credibilidad. Por contra, cuando hay desunión entre nosotros, cuando no somos personas acogedoras de los demás, ni estamos trabajando por la unidad, nos convertimos en un motivo de descrédito del Evangelio. Y es donde está pues, lo importante de nuestra misión, de trabajar por la unidad. Si seguimos un pasito, pero un pasito nada más adelante, es Pablo el que se va a los gentiles, pero vamos, con todo poder y toda alegría, ¿eh? Por supuesto, Pablo está convencido de que el mensaje del Evangelio no es algo exclusivo para el pueblo de Israel, sino que toda persona de cualquier cultura puede acoger el mensaje del Evangelio, porque en realidad Jesús es tan humano que todo lo que hay de humano en el corazón de cada hombre entra en conexión con el Evangelio. No hay nada que rechace. Nuestra estrategia, si se puede llamar estrategia, tiene que ser la de hacer que el Evangelio sea presentado de tal forma que pueda resonar en el corazón de cada hombre sin estridencia y acogerlo como mensaje de salvación. Y eso es posible porque el mismo Jesús lo hace. Él curó también, se acercó a los samaritanos, que no era propio de su época, se acercó a los gentiles, pues el centurión, y significa que cuando hay una presentación del Evangelio en clave humana, es capaz de ser acogido por toda persona. El Evangelio, según muchos teólogos que se llaman ya progres, dicen que tiene que ser una apuesta día a día. ¿Es así? Así es. Yo siempre recuerdo aquella expresión que se decía, que uno leía, uno rezaba con el Evangelio en una mano y el periódico en otra. Ahora ya no es el periódico, ahora ya tiene que ser el móvil viendo las noticias, el Facebook y todo, que es donde se está cociendo la vida, ¿no? Pero sí, el Evangelio es intemporal y precisamente por eso aplicable a toda situación humana, se hace de cotidianidad. Vamos a llamarle grupos especializados conmovidos con el tema de la falta de paz o de la ausencia de paz entre los mismos hermanos de un mismo credo. Han surgido muchos movimientos donde realmente es la buena fe de llevar la paz, sin mucha formación pero con mucho amor. De ahí han surgido cosas bellas, pero yo creo que ha llegado un momento en que, concretamente voy a hablar de los católicos, tenemos que estar más preparados en el ecumenismo y en el diálogo interreligioso para poder decir lucho por esto, trabajo por esto, ¿no es así? Así es decir, gracias a Dios a nivel humano y como preocupación pues cultural han surgido muchas asociaciones que están trabajando por la paz, por la integración de las culturas, por el respeto mutuo, por la tolerancia. Lo interesante es qué podemos aportar nosotros cristianos y como iglesia a este campo del diálogo, que es algo
específico, porque no estamos hablando solo de un diálogo cultural y de aprender a hacer la harira y los otros la tortilla de patatas y comérnosla juntos, que es algo interesante y que está muy bien a nivel de encuentro, sino que nosotros damos un paso más. Nuestro diálogo es religioso y es buscar nuestros puntos de encuentro en una fe que compartimos en un mismo Dios. Eso no lo aporta una asociación que surge de un ayuntamiento, que surge de una junta o que surge de una asociación de vecinos. Entonces, ¿qué podemos aportar nosotros como cristianos en este campo del diálogo? Y para eso se requiere de una formación sólida, porque a veces con buenas intenciones no bastan. Es necesario también saber qué es lo que se está haciendo para no dañar el diálogo, para no meter la pata en el diálogo y para que nadie resulte ofendido en el diálogo. Lo más importante en este caso es conocernos mutuamente. Cuando dos personas se conocen en su verdad, sin ocultar nada de su identidad, es cuando se puede establecer el diálogo. Y para eso se necesitan codos y estudios, que eso es algo necesario. Yo creo que en esto pues la Iglesia en España está haciendo su esfuerzo a través de las delegaciones de ecumenismo, a través de la conferencia episcopal, vamos haciendo jornadas de formación. Incluso, pues por ejemplo, a nivel educativo, los profesores de religión están recibiendo hoy en día formación a nivel de diálogo interreligioso. Yo, por ejemplo, ya han sido 2 jornadas que hemos hecho con los profesores aquí en Málaga. En Madrid tenemos proyectada una para el próximo curso y esta preocupación está. Hay algo que es importante, creo yo, de cuando el Papa se reunió en los países, los Emiratos Árabes. Ese documento, ese tratado de fraternidad, que creo que es como gusta ahora llamarse, ¿no? Lo están poniendo más en marcha, lo están poniendo más en la práctica algunos países árabes que Occidente. ¿A qué se debe eso, cuando el documento es el mismo para todos? Eso es, este famoso documento sobre la fraternidad por la paz mundial y la convivencia común, que se ha conocido por el lugar donde se firmó, como el documento de Abu Dhabi, es un documento que realmente no está centrado en Emiratos Árabes Unidos, sino que está centrado en todo el mundo musulmán y en este caso por quien lo firma en el Islam suní, que es que es la institución que lo firma en nombre de Al-Tayeb, es la Universidad del Cairo, de Al-Azhar, que es muy representativa dentro del 90% de los creyentes musulmanes. Entonces, hay países que están de cultura árabe que están apostando por el diálogo, por el encuentro, porque han llegado a un momento en el que ven que sus pueblos se están radicalizando y eso les está dañando internamente. Entonces, yo creo que esa es la gran apuesta. Hablando en una de las formaciones con el patriarca de Jerusalén, con Monseñor Pier Battista Pizzaballa, él decía, por ejemplo, que gracias a este documento sobre la fraternidad, hay experiencias pues, de colegios mixtos, compartidos, donde hay musulmanes, judíos y cristianos que están estudiando juntos y también sin obviar el dato de la fe. Y que es posible crear esa fraternidad a pesar de que en nuestros credos haya diferencias, pero hay algo superior que nos une, que es la fe en el Dios único. Y esto se convierte en motivos de esperanza para los que no creen en este diálogo o para los que intentan que este diálogo se radicalice. Hay 2 temas importantes que ha tratado el Papa Francisco, que ha escrito una encíclica y un tratado maravilloso, que son Laudato Si y Fratelli Tutti. Si se lee por alguien que no está entendida en la materia, como puedo ser yo, cualquier persona que lo lea, entonces encuentras ahí que hay un medio de unidad, de fraternidad universal. Por lo menos yo lo digo por mí, yo leyendo, digo, pero si esto es el auténtico tratado de fraternidad universal que debería existir en todos los países del mundo.
Me consta que en Acción Católica a los Scouts le están dando cursos sobre esto, sobre Laudato Si y Fratelli Tutti. Pero yo creo que eso debería de ir más allá, en universidades, en institutos, los medios de comunicación, charlas en los distintos municipios. En fin, que fuera algo que repercutiese verdaderamente en la fuerza que tiene. ¿Cómo lo ve eso? Pues yo con los documentos siempre encuentro el riesgo de que al final se quedan escritos y en la letra, pero no llegan a hacerse vida, que es el gran problema. Y mira que ahora, gracias a Dios, con las redes sociales, pues digamos, la expansión de documentos y de ideas es mucho más rápida y puede llegar a cualquier persona. No hace falta, pues incluso el que nunca ha ido a una charla sobre Fratelli Tutti o sobre Laudato Si, le puede llegar algunas de esas ideas. Y eso me parece muy interesante porque va creando esa cultura y se va viendo de que la Iglesia está preocupada por la cuestión ecológica, por la creación o por este sueño de la fraternidad que nos propone el Papa. Pero esto después hay que trabajarlo y hay que integrarlo para que se haga cultura. Si no, se queda en el papel. Y ahí es donde está nuestra tarea. Que es lo triste, que se quede en el papel, claro, un documento bendecido por el Espíritu Santo. Efectivamente, porque esta idea de la fraternidad es la respuesta que el Papa, en esa intuición que tiene tan bonita desde el comienzo de su pontificado, porque ya él desde que sale a la plaza de San Pedro saludando y pidiendo la bendición del pueblo para él, dice: vamos a comenzar un camino de fraternidad universal. Es decir, cuando él se propone voy a ser el sucesor de Pedro y a guiar esta iglesia, lo vamos a hacer abierto hacia todo el mundo, tendiendo las manos a todo el mundo. En su proyecto de fraternidad está desde los comienzos. Y ese documento, por ejemplo, Fratelli Tutti, lo que hace es abrir la Iglesia a la fraternidad universal e involucrar a todas las instituciones en el proyecto de este trabajo. Y dentro de este proyecto dice, y nosotros como religiosos, y cuando dice nosotros como religiosos, dice nosotros, cristianos, judíos, musulmanes, hinduistas, ¿qué podemos aportar a este proyecto de fraternidad? Y es el famoso capítulo 8, ¿no?, que dice las religiones al servicio de la fraternidad, donde dice, tenemos que aportar pues algo que no puede aportar el mundo, el valor sagrado de la vida humana. Tenemos que aportar una visión trascendente de la realidad. Dios está presente, el hombre no es solo un conjunto de células y algo material, sino que tiene su corazón abierto a Dios. Nosotros como religiosos tenemos que aportar un sentido de la familia, tenemos que aportar un sentido de la justicia social y saber que hasta el último, el más pobre, el que nadie tiene cuenta, para nosotros es el que ocupa el primer lugar, porque la caridad está presente en todas las religiones. Y así pues va diciendo, aportemos y convirtámonos en artesanos del diálogo, les pide a los líderes religiosos. Es el momento en el que nosotros dejemos de pensar desde nuestra individualidad de la fe para ser conscientes de que nadie se salva solo, nos necesitamos unos a otros. Hay algo que no debemos dejar de lado porque se sabe, otros lo intuyen, pero queda bastante claro muchas veces que no todos los sacerdotes o no todos los obispos apoyan realmente esta fraternidad universal o este medio de trabajar por el diálogo interreligioso. Me consta a mí porque, bueno, le digo, concretamente hay artículos de Religión Digital o de Rome Report que lo dejan ver bien claro. Muchas veces dan nombre, otras no lo dan, pero lo cierto es que ahí está. Entonces, ¿por qué cree que hay esa reticencia de algunas personas? Pues el otro día, por ejemplo, leía una entrevista del cardenal arzobispo de Rabat, un señor Cristóbal, que es un almeriense, y él decía, tenemos que hablar menos de los musulmanes y hablar más con los musulmanes. Yo creo que en este campo del diálogo, pues hay quien nunca se ha puesto a hablar con un musulmán, con un judío, con un protestante, y lo único que sabe de ellos es de oída.
Y de oída todos decimos los musulmanes son, los judíos son, de tal forma. Prototipamos. Exactamente. Entonces, cuando uno se sienta a dialogar con y se da cuenta de que todos tenemos las mismas necesidades, los mismos miedos, las mismas angustias, las mismas preocupaciones. A una mamá musulmana y a una mamá cristiana le preocupa el futuro de sus hijos, le preocupa que estén sanos. Entonces es cuando nos damos cuenta de que no somos tan diferentes como pensamos. Se nos tienen que caer muchos prejuicios, pero de verdad que esto no solo ocurre en los laicos en la Iglesia, sino también en los sacerdotes e incluso también en los obispos. Hay una tarea aquí de sensibilización importante, que se agrava porque vivimos, en concreto en España, en un país de mayoría católica. En los lugares donde somos minoría, no tenemos más remedio que dialogar y compartir recursos. Entonces es mucho más fácil el encuentro y es mucho más fácil el trabajo en conjunto. Aquí parece que todavía pues tenemos como una serie de medios que nos hacen sentirnos un poco superiores a los demás y no contar con las minorías. El problema para mí es que el diálogo y el ecumenismo no es una cuestión de estrategia, porque no tengo recursos me pongo a dialogar, sino que es una cuestión teológica, porque es Jesucristo el que lo quiere. Entonces, el pecado es mayor. Es una cuestión de amor fraternal, entonces. Y el pecado es mayor para el que no quiere acoger la llamada a la unidad y al diálogo. Pues se tendrán que confesar, como yo me confieso de otras cosas. En realidad estamos en la Costa del Sol. Quienes vienen de afuera creen que nosotros ya hacemos esa convivencia, por el hecho de que saben que hay 37 nacionalidades metidas en Marbella y que convivimos. Bueno, yo siempre digo una cosa, lo de convivir es un decir, porque yo no convivo con mucha gente porque no la conozco, porque aquí no nos conocemos todos. Entonces la gente está confundida con la Costa del Sol. Cree que nosotros tenemos el privilegio de estar dando muestras de la convivencia y del diálogo interreligioso. Y no es así, porque aquí existe mucho acérrimo todavía que dice, no, yo no quiero saber nada, y te dicen con los moros, es decir, ya te lo emplean despectivamente. Por eso yo digo, padre, no se necesitaría una formación mayor, perdone que insiste en esto, sí, pero es que yo lo noto que nos falta. De hecho, buscando y viendo las plataformas que hoy en día contamos aquí en la Costa del Sol, por ejemplo, escuela de formación teológica que hay, una de las propuestas que tenemos casi inmediata es la de un curso de formación de ecumenismo y de diálogo interreligioso, porque, bueno, pues aquí ya que tenemos más esas posibilidades, pues tenemos que estar abiertos, sabiendo que siempre nos vamos a encontrar. Los miedos son muy traicioneros, el miedo siempre nos impide dar pasos, pero los miedos no nos hacen avanzar. Habrá gente que irá a un ritmo y que irá a otro y tenemos que ser comprensivos también con ellos. Pues este es el proceso de conversión al que estamos todos llamados. Quienes hemos convivido, algunos como yo desde pequeña, con esos 3 credos monoteístas, es más, lo hemos hecho no solo con los 3 credos, porque lo hemos hecho con testigos de Jehová, con evangélicos, hemos tenido que convivir con todos ellos. Pero yo pongo desde luego mi pequeño granito de arena, que es que yo era más que nada, yo no tenía otros credos cristianos, yo era más que nada con musulmanes y judíos. Eso lo notas fácilmente, porque como bien ha dicho, yo estaba en Tánger, que era una ciudad internacional, pero yo desde pequeñita, para mí no había diferencia. Yo lo mismo me iba a comer a casa de un musulmán que de un judío, el judío venía a mi casa, mi madre siempre tenía el respeto de la comida cuando les invitaba, pero es cuestión también de respeto. Totalmente, pero sí es cierto que la situación ha cambiado desde entonces, porque también ha habido, igual que ha habido pues ciertos sectores dentro de la Iglesia que se han radicalizado ante el miedo a lo extraño, también ha habido sectores dentro del mundo musulmán y del mundo judío que ha llegado también a radicalizarse. Por eso yo creo que nosotros como Iglesia tenemos también una labor muy importante en hacer que caigan prejuicios por un lado y por el otro, y la apertura al diálogo, que se tiene que convertir en un testimonio
para que otros credos también se abran al diálogo y aquellas posturas que se han radicalizado puedan ir poco a poco abriéndose, porque los radicalismos no impiden cualquier tipo de diálogo. Y esto sí ha ocurrido también en el mundo musulmán, por el miedo a que también sus fieles pues pierdan su identidad musulmana, como nosotros podemos tener el miedo a que los cristianos pierdan su identidad cristiana. Pero una identidad que no está abierta al diálogo acaba empobreciéndose siempre, siempre. Acaba de decir hace un momentito que se va a hacer un curso. Eso a mí personalmente me ha despertado interés. Creo que a muchas otras personas, pero el curso se puede hacer online, lo digo porque amigos nuestros les gustaría hacerlo y a lo mejor no viven en Marbella. Ahora cada vez más estamos abriendo a toda la cuestión online. Cuando hemos organizado el curso desde Málaga, el último que hicimos, que fue sobre iglesias orientales, se hizo para que pudiese hacerse presencial y online. Y hemos tenido apuntada incluso gente de Sudamérica haciendo el curso. Entonces yo creo que este próximo que vamos a hacer, que va a ser sobre Islam y cristianismo, se hará también abierto online. Claro. Una pregunta, porque puede haber personas allegadas a nosotros, que usted conoce y yo también, de que a los hijos de esas personas les interesa el curso. Son musulmanes, ¿pueden también inscribirse? Por supuesto. De hecho, dentro del profesorado van a haber musulmanes que hablen desde, no que nosotros contemos cómo son los musulmanes, sino que ellos se cuenten a sí mismos. Qué bonito y qué maravilla. Bueno, para terminar, yo siempre digo para terminar, igual luego me quedan 3 preguntas más. Para terminar, yo quisiera hacerle una pregunta muy directa. Hay musulmanes, concretamente el imán de la mezquita de Marbella, que dice cuándo se va a repetir el encuentro de oración que tuvimos. Pero es que ahí no queda la cosa. Tenga en cuenta que nosotros invitamos a medios de comunicación que asistieron, no como medio de comunicación, sino por su propia persona, por sí mismo. Me preguntan también que cuándo vamos a hacer un encuentro interreligioso de oración. Ellos dicen en la mezquita, claro, el recuerdo quedó en la mezquita porque muchos incluso dicen que se sintieron elevados, inspirados. Ya eso no lo sé, entra dentro de su parte espiritual. Pero, ¿se va a hacer de nuevo? Si no se ha hecho ya, ha sido por motivos de pandemia, porque estaba programado y estaba con fecha puesto el encuentro interreligioso esta vez en la sinagoga de Marbella, pero al final pues las circunstancias nos ha impedido hacerlo, pero estaba proyectado y nada más que hay que buscar una fecha en la que nos podamos sentir todos cómodos y seguros dentro de estas posibilidades, pero como toda esta cuestión de los contagios sube, baja, a ver si conseguimos ya que haya esta inmunidad a través de las vacunas y de esa forma podamos ya ponerle fecha, porque ha habido disposición en todo momento. Nosotros durante todo el tiempo de pandemia hemos estado en contacto con el imán de la mezquita, con el rabino, poniendo en común también las medidas que hemos estado tomando en iglesias, viendo la cuestión de los aforos, cómo podíamos organizarnos con las dificultades en las mezquitas, y si te digo hasta con dificultades muy prácticas, porque una de las cuestiones a las que se ha enfrentado, por ejemplo, el mundo musulmán en el tiempo de la pandemia ha sido el problema de los enterramientos. Por sus costumbres a la hora de enterrar, por ejemplo, pues los fosos no entraban los ataúdes cerrados herméticamente, que eran los que estaban destinados a las personas que habían muerto por COVID. Entonces no había dónde enterrar en cementerios musulmanes, y yo me he encontrado buscando cementerios por toda España, en concreto una señora que murió aquí en Marbella, y le tuvimos que buscar cementerio pues por Jerez, por Granada, y al final tuvimos que llevarla a Ceuta para que fuese enterrada porque no cabían. Entonces ha sido muchas circunstancias que nos ha hecho ir buscando también soluciones y ayudándonos en todos estos planteamientos, y bueno, pues nos ha unido también incluso más, y el deseo de esta oración interreligiosa está. Y el que se hiciera en Marbella, tenía interés también el obispo en participar, que fuese en la sinagoga. Estamos con la idea de ponerle fecha y poderla hacer.
Esta sí es la última. La Conferencia Episcopal, de la cual usted es un miembro relevante, ayuda, apoya. ¿Cuál es la opinión generalizada? Y perdone si hago la pregunta tan directa, pero esa es que me la han hecho a mí. La Conferencia Episcopal está para apoyar cualquier tipo de iniciativa a nivel religioso, por lo menos el departamento en el que yo estoy, la subcomisión en la que yo estoy, y tiene dedicado 3 obispos, 4 obispos, porque se ha sumado uno más, para que puedan trabajar esta cuestión. O sea, que quiere decir que hay una preocupación dentro de la Conferencia Episcopal para todo esto. Está apoyando, por un lado, una labor de sensibilización hacia el pueblo de Dios a través de los delegados de ecumenismo, está apoyando a las diócesis y por otro lado pues está abierta al diálogo con otras entidades. Tenemos relación con todas las iglesias, la mayoría de las iglesias que hay en España, que están registradas y tal. Tenemos relación con la Comisión Islámica, tenemos relación con la Liga Islámica. Últimamente hemos dado un paso también importante tras un cambio que ha habido en la directiva de la mezquita de la M30, que tanto misterio ha habido detrás de ella, pues yo he visitado la mezquita de la M30, me han acogido estupendamente, tenemos en vía proyectos de trabajo también en común a partir del Tratado de la Meca, que es un tratado que debería ser conocido, porque la Liga Islámica en ese tratado recoge también la apertura a otros credos y el tratar a los demás como hermanos, entonces algo muy interesante. Y estamos en todo eso, tenemos relación con la Federación Judía de España, nos invitamos mutuamente a los actos y estamos intentando, en la medida de las posibilidades, ir trabajando en común, claro. Bueno, para terminar, y es de verdad un mensaje que da usted a todos los que nos escuchan. Muchos, la mayoría, están en la misma línea, porque claro, Jesús TV lleva esa línea y quienes siguen a Jesús TV pues también en cierta medida apoyan el diálogo interreligioso, apoyan el ecumenismo. Pero ¿qué le diría a aquellas personas que están tibias todavía? Pues yo me sumo a las palabras del Papa. Es decir, nosotros como creyentes nos sentimos vinculados a aquel que el Espíritu Santo quiso escoger para guiar a la Iglesia en este momento de la historia. Pero esas palabras del Papa no son propias de Francisco, sino que son repetidas de otro acontecimiento más universal que tuvo la Iglesia, que fue el Concilio Vaticano II, donde todos los obispos del mundo decidieron apostar por el diálogo y por el ecumenismo. Estar en la Iglesia hoy es ser una Iglesia dialogante, abierta al hermano aunque tenga otro credo, o incluso abierta al no creyente. Y no somos nosotros los que hemos sido llamados a juzgar a nadie, sino a tratar a los demás como hermanos. Muchas gracias por atendernos. No es nada.